Capítulo 4. Escuchando las palabras de Chui, los miembros de todas las otras sectas de cultivo no pudieron evitar mirar más de cerca a la secta Tianxuan, queriendo ver lo heroicos que eran. Las túnicas de la secta Tianxuan eran blancas y negras, ni ostentosas ni lujosas. Aparte del emblema de la secta Tianxuan bordado en la parte delantera de sus ropas, la única decoración eran runas oscuras defensivas. Pero como practicaban la esgrima durante todo el año, sus huesos eran fuertes, su físico bien proporcionado y recto, y su aura condensada. Además, llevaban muñequeras negras en los brazos para que les resultara más cómodo blandir sus espadas, que tenían un aspecto extraordinariamente atractivo. Estas miradas, de hecho, eran bastante buenas. Todos los cultivadores tuvieron que admitirlo. Por supuesto, no había gente fea en el mundo del cultivo. Los cultivadores espada de la secta Tianxuan eran todos guapos e imponentes. Esta vez has conseguido un buen trato. El anciano Sujua de la secta Qingling suspiró. El anciano de la secta Tianxuan sonrió cuando escuchó esas palabras. Le llamó la atención la buena noticia de que dos de los hijos predilectos del cielo se unieran a su secta al mismo tiempo. Aunque estaba muy contento, no olvidó defender su secta. No es más que tu envidia por la buena suerte de nuestra secta Tianxuan. ¿Cómo puedes calumniar el cultivo médico de nuestra secta Tianxuan? El anciano de la secta Tianxuan habló elocuentemente. Solo hay unos pocos campos medicinales en nuestra secta porque no tenemos muchos cultivadores médicos. En el futuro, abriremos nuevos y nos expandiremos según sea necesario. Además, nuestra secta Tianxuan también tiene antiguos métodos de cultivo medicinal no peores que los que se pueden encontrar en el Palacio Fuyao o en la secta Qingling. Hablando del método de cultivo medicinal de la secta Tianxuan, las expresiones de los cultivadores médicos presentes eran un poco complicadas. Todo esto empezó con el patriarca que fundó la secta Tianxuan. Era un maestro tanto de la esgrima como de la medicina. Después de él, no había nadie más que pudiera replicar sus métodos. El método de cultivo médico de la secta Tianxuan era oscuro e inmensamente difícil de entender, a diferencia de sus métodos de cultivo de espada. Con el tiempo, la secta Tianxuan favoreció el cultivo de espada y su cultivo médico decayó. Lo que es más, ¿en nuestra secta Tianxuan también puede aprender a manejar una espada? Aunque solo eran las formas básicas de espada de la secta Tianxuan, y no podían ser estudiadas en profundidad. Su poder no podía ser subestimado. Al final, el anciano de la secta Tianxuan bajó la voz y susurró lo último. Cultivadores. ¿Pero quién entre los cultivadores médicos serios querría aprender el manejo de la espada? Al final, tu secta Tianxuan solo ganó por tu apariencia heroica. Bajo los ojos envidiosos de todas las diferentes sectas inmortales, el anciano de la secta Tianxuan caminó hacia Chui y Yang Hyuge, pareciendo que quería decirles algo. La ceremonia de entrada se celebrará después de que regresemos a la secta Tianxuan, y aún quedan 7 días antes de que se cierre la barrera de la montaña inmortal. Por el momento, tenemos que quedarnos en la cima y esperar a otros discípulos que pasen la prueba. Aunque todavía quedaban 7 días de la selección, para los cultivadores establecidos en las sectas inmortales, no era ningún problema para ellos ayunar y permanecer en la cima de la montaña. Pero para Chui y Yang Hyuge, que aún no han construido sus cimientos, permanecer aquí arriba sería difícil. ¿Qué tal si hago que alguien los envíe primero montaña abajo? El anciano de la secta Tianxuan pidió su opinión. Pueden reunirse con sus familiares en casa primero, y luego partir con nosotros para regresar a la secta en 7 días. El aire se silenció por alguna razón. Yang Hyuge frunció un poco el ceño. Sus labios se separaron ligeramente antes de cerrarse de nuevo, como si dudara sobre si hablar o no. Al final, eligió permanecer en silencio. El anciano de la secta Tianxuan no tuvo más remedio que mirar a Chui. Mis padres ya han fallecido. No tengo más parientes. El anciano de la secta Tianxuan sabía que había metido la pata, y se avergonzó. Lo siento. La culpa es mía por haber metido la pata. No importa. Chui sacudió la cabeza. Habían pasado tantos años ya, que ya no estaría triste por esto. Sin embargo, debido a las palabras del anciano de la secta Tianxuan, recordó su educación. Chui fue criado por el tío Lin desde que era pequeño. El tío Lin decía ser el criado de sus padres. Según el tío Lin, poco después de nacer Chui, la señora Chu murió de una enfermedad. El padre Chu estaba profundamente enamorado de ella y juró seguirla en la vida y en la muerte. Antes de su muerte, el padre Chu confió a Chu y al tío Lin. El tío Lin era un cultivador ordinario cuyo cultivo había caído hasta el establecimiento de la fundación tras no superar su tribulación. En el medio mes antes de que Chui fuera a la montaña inmortal para la selección, su tiempo se acercaba.
Ahora, se había ido. En cuanto a Yang Hyuge, basado en la comprensión de Chui, era un joven maestro desfavorecido de una familia rica. Aunque su familia era acomodada, le enviaron a crecer en una pequeña ciudad fronteriza, proporcionándole solo suficiente comida y ropa. En cuanto a Chui y Yang Hyuge, al principio solo eran vecinos, pero más tarde se conocieron y se hicieron amigos. Durante sus frecuentes peleas, el tío Lin les ayudaba a reconciliarse. Se llevaron bien durante un año. No fue hasta que fueron juntos a la secta Tianzuan y después de que Yang Hyuge construyera su fundación que él y Yang Hyuge se separaron debido a una pelea. Chui terminó su remembranza, y escuchó a Yang Hyuge decir, mis padres no están por aquí, así que no hay necesidad de que los vea. Efectivamente, Yang Hyuge tampoco tenía parientes que ver. Al menos en este punto, los dos eran iguales. El anciano de la secta Tianzuan no esperaba que sus orígenes fueran así que se sintió bastante avergonzado. Después de pensarlo un rato, se decidió y dijo, entonces haré que uno de sus Ixions los lleve a la ciudad de la base de la montaña durante unos días, ¿qué les parece? De acuerdo. Chui asintió en respuesta. Él y Yang Hyuge aún no habían construido sus cimientos, así que quedarse en la cima de la montaña no sería tan adecuado como bajar. Beimin, eres responsable de cuidar de tu CD Superíndice 1. Tan pronto como el anciano de la secta Tianzuan terminó de hablar, un espadachín de aspecto tranquilo salió de detrás de él, se inclinó y saludó. Este discípulo ha recibido sus órdenes. Chui lo reconoció. Liu Beimin, un discípulo directo del jefe de la secta Tianzuan. Ahora debería estar en la última etapa de la formación del núcleo. Sidis, los llevaré montaña abajo. Mi apellido es Liu, mi nombre Beimin. Pueden llamarme Liu Xixian. Liu Beimin se presentó. Los cultivadores de espadas de la secta Tianzuan podían volar con sus espadas después del establecimiento de la fundación, pero no podían llevar a otros consigo a voluntad. Liu Beimin sacó una herramienta espiritual voladora de su bolsa Qian con superíndice 2 y se la dio a sus dos sidis. Es un barco de hojas en el que caben hasta 4 personas. Lleva un encantamiento protector que les protegerá del viento y la lluvia. Mientras no tomen la iniciativa de bajar, no se caerán. Gracias, Liu Xixian. Chui le dio las gracias, luego caminó hacia el pequeño bote. El bote hoja era una herramienta espiritual común para volar dentro de las sectas de los grandes inmortales. Cuando no estaba activada, era tan pequeña como una hoja del tamaño de medio palmo. Después de inyectarle poder espiritual, se transformaba en una barca de hoja de hierba en la que cabían 4 personas. Después de que Chui se sentara, descubrió que Yang Hyuge seguía de pie donde le había dejado, con sus ojos oscuros desviados hacia abajo, perdido en sus pensamientos. Yang Hyuge, ven y siéntate. Nos dirigimos montaña abajo. Chui le llamó. Yang Hyuge levantó la cabeza cuando escuchó sus palabras. Frunció ligeramente el ceño, y su expresión cambió varias veces antes de establecerse en infeliz. Dijo, antes, me llamaste hermano mayor. Chui, ¿cómo puede ser lo mismo que ahora? Antes, delante de todos esos ancianos, al dar una explicación, era obviamente mejor referirse a Yang Hyuge como su hermano mayor. ¿Podría él, un cultivador renacido de 20 años, seguir llamando hermano mayor a Yang Hyuge de 13 años? Sin mencionar que antes de su renacimiento, nunca había llamado así a Yang Hyuge. Antes era antes. Chui explicó secamente, esperando pasar por alto el asunto. Cambias de cara más rápido que las páginas de un libro. ¿Cómo puede ser así? Yang Hyuge estaba descontento con su degradación. Chui fingió no oírle y le instó, vamos, sube a la barca. Solo entonces entró Yang Hyuge en la barca de hojas, sentándose al lado de Chui. Era alto y ancho de hombros, con una postura erguida. Se parecía mucho a un hermano mayor. Chui retiró silenciosamente su mirada del hombro de Yang Hyuge, consolándose en silencio con el hecho de que crecería más en el futuro. La diferencia en sus alturas ahora mismo no cuenta. Entonces, vamos vea. Liu Beimin vio que los dos estaban sentados firmemente, así que desenvainó su espada espiritual y voló con ella. Al mismo tiempo, utilizó su poder espiritual para controlar la barca de hojas para que le siguiera. En ese momento, el sol brillaba y las nubes flotaban perezosamente por el cielo. Varios de los pájaros espirituales les persiguieron, volando junto a su barca hasta que estuvieron fuera del alcance de la montaña inmortal. Bajo el cielo azul, las montañas ondulaban y el mundo era inmenso. La ciudad más grande y cercana a la montaña inmortal se llamaba Jichen. Jichen estaba situada en el centro del reino Yunhua,
y la zona bullía de gente de todas partes. Liu Beimin llevó a sus 2 nuevos CDs a Jichem, pero ahora no sabía qué hacer a continuación. Desde que se unió a la secta Tianxuan, la vida diaria de Liu Beimin consistía en practicar la espada, guiar a sus juniors a practicar la espada, completar las tareas de la secta y, ocasionalmente, pelear con otras sectas. En cuanto a sacar a su CD a jugar, era la primera vez que Liu Beimin hacía algo así. Estuvo un rato preocupado, así que Liu Beimin miró a izquierda y derecha hasta que encontró un lugar de aspecto animado. CDs, parece que hay una compañía de ópera cantando por allí, ¿vamos a echar un vistazo? Chui miró a su alrededor y dijo amablemente, Liu Xixian, parece que llamamos un poco la atención así. En realidad, era algo más serio que un poco de atención. Los demás les dieron de lado, y un pequeño círculo vacío de gente en 1 metro en cada dirección se formó a su alrededor en medio de la concurrida calle. Con la forma en que Liu Beimin iba vestido con las túnicas de la secta Tianxuan, la gente a su alrededor les dirigía la mirada con frecuencia. Incluso Chui y Yang Hyuge eran objeto de sus miradas. En tal atmósfera, más que ir a ver una obra, era como si ellos mismos fueran los actores. Liu Beimin comprendió rápidamente, es porque no lo pensé bien. Deberíamos ir primero a una posada y me cambiaré de ropa. Chui, pero, Liu Xixian, en realidad no quiero ir al teatro. ¿Puedo descansar en la habitación? Si Chui tuviera en realidad 10 años, aún querría vagar por las calles y unirse a la diversión. Pero ahora, después de haber renacido de repente, Chui no estaba de humor para jugar. A un lado, cuando Yang Hyuge oyó las palabras de Chui, levantó ligeramente las cejas, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Yan Sidi, yo tampoco quiero salir. Gracias, Liu Xixian. Liu Beimin exhaló un suspiro de alivio desde el fondo de su corazón, y su humor nervioso se relajó, pero, por alguna razón, cuando oyó que sus CDs no querían jugar, sintió un inexplicable toque de pesar en el corazón. Quizá por la oportunidad perdida de probar algo nuevo. Entonces, primero te llevaré a la posada a descansar. Desde que las 5 sectas de grandes inmortales estaban aceptando nuevos discípulos, había mucha gente que venía a Jichem. Era difícil encontrar un lugar donde quedarse en cualquiera de las posadas de la ciudad. Afortunadamente, la secta Tianxuan había reservado habitaciones en la posada Yunluo con antelación, por lo que no se quedarían sin un lugar donde alojarse. Liu Beimin envió a sus 2 CDs a su habitación y les dijo, estaré meditando en la habitación contigua a las de ustedes. Vengan a buscarme si necesitan algo. Chui, de acuerdo, gracias, Liu Xixian. CD no necesita ser tan cortés. Tras responder, Liu Beimin salió conscientemente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí al marcharse. Chui y Yang Hyuge estaban solos en la habitación. En ese momento, la expresión indiferente de Yang Hyuge se desvaneció. Miró en dirección a Chui, con los ojos oscurecidos, como si estuviera estudiando algo. Chui estaba un poco nervioso al verle así. Estaba a punto de preguntar, pero fue interrumpido por Yang Hyuge diciendo en un tono desconcertado, ¿por qué eres tan obediente hoy? El autor tiene algo que decir. Yang Hyuge se quedó perplejo. Ai no solo no se ha peleado hoy conmigo, sino que además no ha querido salir a jugar y me ha llamado, hermano mayor. ¿Cuándo se ha vuelto tan obediente? Chui, Notas al pie de página. 1. Similar a Sicción/Sigi, excepto que Sidi/Chimei se refieren a hermanos/hermanas marciales más jóvenes, es decir, discípulos que entran después de ti. 2. Es como una bolsa de retención en D&D, más grande por dentro. Capítulo 5. ¿Qué? Después de escuchar la pregunta de Yang Hyuge, Chui estaba confundido. ¿Por qué estás siendo obediente? Él no hizo nada hoy excepto participar en la selección de la secta inmortal. ¿Qué quería decir con obediente? Decidió hacerse el tonto. Lo soy, por supuesto que lo eres. Yang Hyuge continuó, no solo no peleaste conmigo hoy, sino que estabas dispuesto a quedarte en la posada obedientemente. Incluso me llamaste, hermano mayor. Cuando esa última frase llegó a sus labios, Yang Hyuge recordó cómo Chui se negó a reconocerlo mientras estaban en el barco de hojas. Probablemente se enfadaría mucho si volvía a sacar el tema, así que se lo guardó para sí. Chui, así que resulta que realmente estaba actuando obediente hoy. Desde la perspectiva de Yang Hyuge, el de hoy ciertamente estaba actuando algo diferente del pasado. Chui pensó por un momento antes de encontrar una razón adecuada para sí mismo, solía ser demasiado impaciente. A partir de ahora, tengo que aprender a ser más tranquilo y cultivar mi carácter. ¿En serio? La voz de Yan Yoga tenía un toque de sospecha. ¿De verdad?
Chui asintió. Para evitar que Yang Yoga continuara con este tema, tomó la iniciativa de preguntar. Debe haber sido duro para ti cargarme por las escaleras hoy, ¿quieres recostarte a descansar? Al oír esto, Yang Hyuge miró alrededor de la habitación en la que estaban y descubrió que solo había una cama y 2 cojines para meditar. No estoy cansado. Puedes irte a dormir. Eres tan delicado, ruborizándote así con un poco de sol. Chui, qué manera de agarrar la tetera que no estaba hirviendo. Superíndice 1. Delicado, vea. De todos modos, él ya había visto a través del temperamento de Yang Hyuge. Si ignoraba su maldita boca, en realidad no tenía nada de malo. Entonces iré a descansar primero. Chui le dijo a Yang Hyuge, luego se dio la vuelta y caminó hacia la cama. Fue ahora cuando Chui descubrió que solo había una cama en esta habitación. Después de todo, los que visitaban Jichen eran en su mayoría cultivadores. Probablemente no había muchos niños como ellos que aún necesitaran dormir, así que era de esperar que hubiera una sola cama. Chui se quitó los zapatos, los calcetines y el abrigo exterior antes de tumbarse en la cama. Intencionadamente se metió dentro, dejando la mitad de la cama para Yang Hyuge. Si Yang Hyuge quería dormir, no tendría otro sitio donde tumbarse. De hecho, Chui no tenía tanto sueño, pero después de pasar por la terrible experiencia de renacer, sus pensamientos eran un desastre. Más le valía descansar un poco y reflexionar. En primer lugar, puede ser debido al trama que renació. La trama comenzó cuando Chui tenía 20 años, más o menos cuando murió repentinamente sin motivo. Después de renacer, no estaba seguro de si seguiría afectado por el trama, pero si todo seguía igual, ¿por qué razón había renacido? Por lo tanto, Chui pensó que su destino también podría cambiar. Por ejemplo, el cambio en su raíz espiritual podría estar relacionado con su renacimiento. En segundo lugar, estaba Yang Hyuge. El malentendido entre él y Yang Hyuge se originó en una pelea que ocurrió 1 o 2 meses después de que Yang Hyuge construyera su fundación. En ese momento, el temperamento de Yang Hyuge era particularmente malo, e incluso casi llegaron a los golpes. Una pequeña disputa se convirtió en una gran pelea que se les fue rápidamente de las manos. Esta vez, debía tener cuidado para evitar estas cosas. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Chui se quedó dormido sin darse cuenta. Al oír la respiración constante de Chui, Yang Hyuge, que estaba meditando en uno de los cojines, abrió los ojos. Con ligeros movimientos, se levantó y miró en dirección a la cama. Chui era muy obediente cuando se dormía. No se movió ni apartó el edredón. Su expresión delicada y apuesta se había desvanecido, fundiéndose en un comportamiento tranquilo y relajado, casi parecía que pertenecía a un cuadro. Yang Hyuge recordó que en el pasado, le gustaba mucho cuando Chui estaba dormido, porque era el único momento en que Chui le dejaba acercarse sin ponerse como un erizo. Pero hoy, Yang Hyuge descubrió que prefería cuando Chui actuaba malcriado y le pedía que, pensando en esto, los ojos de Yang Hyuge se suavizaron involuntariamente, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Pero antes de que la sonrisa llegara a sus ojos, el colgante de jade en forma de dragón de su cintura destelló con una luz roja prohibida. La mayor parte de su buen humor se desvaneció al instante. Yang Hyuge aferró el jade en forma de dragón, miró a Chui, que dormía plácidamente, y salió de la habitación a regañadientes. Era tarde, y fuera de la posada, la luz del sol se entrelazaba con las sombras oblicuas de los aleros. Yang Hyuge encontró al azar un callejón apartado, sacó un talismán de su bolsa Qiankun, y dibujó una barrera de aislamiento. En el momento en que la barrera se formó, el aura de Yang Hyuge cambió repentinamente. El aura de la etapa de refinamiento y surgió, saltando directamente al alma naciente tardía. La expresión de Yang Yoga también cambió. Era muy diferente de la conducta elegante y casual que mostró frente a Chui. En este momento, parecía extremadamente frío. Una oscura marca roja apareció en el centro de su frente originalmente inmaculada, y sus oscuros ojos negros cambiaron a unos con un misterioso y oscuro brillo dorado, traicionando la violencia que yacía latente bajo la superficie. Joven maestro. Una voz respetuosa y ronca salió del jade. Explícate. Yang Hyuge sostuvo el jade en una mano, revelando su impaciencia con solo una breve palabra. Faltan 3 meses para la fecha límite. El patriarca espera que puedas volver unos días antes, para no causar un retraso como la última vez. Yang Hyuge dijo con frialdad, en el futuro, no tienes que molestarme con este tipo de cosas. Era solo un recordatorio. Haciéndole perder tanto tiempo sin razón. Hay una cosa más.
El reino Junin ha estado revoltoso últimamente. Ja, ¿cuándo será pacífico el reino Junin? Yang Mincha aún no ha muerto, así que puedes dejar de molestarme. Escuchando lo que dijo Yang Hyuge, la voz en el otro extremo del Jade Dragón se quedó en silencio por un momento, y luego continuó hablando con desaprobación, pero también con un tono extremadamente cauteloso. Joven maestro, no puedes llamar al patriarca por su nombre directamente. Va contra las normas. Por no mencionar que tu temperamento parece estar un poco fuera de control. ¿Ocurre algo con el sello otra vez? No me matará. Yang Hyuge se burló. La luz del jade de dragón parpadeó una y otra vez, y finalmente, justo antes de que a Yang Hyuge se le acabara la paciencia, dijo, este subordinado se retirará. Espero que el joven maestro regrese pronto. La conversación terminó aquí. Yang Hyuge cerró sus ojos, y un círculo de runas apareció a su alrededor. Con la aparición de estas runas, su apariencia anormal se cubrió de nuevo, y finalmente, junto con su aura, volvió a ser el pequeño e insignificante cultivador de refinamiento y de antes. La barrera de aislamiento se disipó en el aire. La luz del sol de la tarde cayó sobre el cuerpo de Yang Hyuge una vez más, la luz y la sombra trazando una silueta solitaria a lo largo de los pliegues de su ropa. No importaba cuántas veces lo hiciera, cada vez que pensaba en ese lugar, le daba asco. En ese momento, desde el otro lado del muro, pudo oír a un vendedor de Tangulu Superíndice 2 en la calle, gritando mientras caminaba, vendiendo Tangulu, grande y dulce Tangulu. A Yang Hyuge le temblaron las pestañas y salió de su mal humor. Con un golpecito de su pie, el muchacho vestido de negro saltó por encima de la pared en un movimiento fluido, aterrizando en el suelo tan ligero como una golondrina. Al otro lado del muro, los ojos del vendedor de Tangulu se abrieron de par en par. Al ver a un chico aparecer de repente frente a él, incluso se olvidó de gritar por un momento, compra un palo de Tangulu. El chico de negro tenía un tono frío, pero sus palabras eran claras. De acuerdo. ¿Cuál quieres? No es para que me lo coma. Lo compro para mi Didi Superíndice 3. Dame el más grande y dulce. El chico vestido de negro había tenido antes un temperamento feroz y frío, pero después de decir esto su tono se suavizó. Hoy está bastante delicado, así que se lo compraré. De acuerdo. ¿Qué te parece este manojo? El vendedor le tendió un palo de Tangulu grande y rojo. Sí, ¿cuánto? Una piedra espiritual. Chui tuvo un sueño. En el sueño, estaba en una tierra estéril, cubierta de un aura maligna. El arroyo de la montaña estaba tranquilo y oscuro, el sol se ocultaba tras el espeso miasma, la vegetación muerta y carbonizada. Unas enredaderas marrones serpenteaban por la ladera del acantilado. Más abajo, un manojo de ramitas sobresalía de una grieta en la piedra, cubriendo un brote de la flor de resurrección Hyūyō. La flor de la resurrección de Hyūyō tenía 9 hojas y 9 pétalos, con un tallo delgado y delicado. Según la leyenda, cuando la flor de la resurrección de Hyūyō florecía, podía convocar a las almas errantes y revivirlas. Una luz plateada centelleó y una espada se clavó en la roca. La energía de la espada cortó las enredaderas y las ramas antes de penetrar más profundamente. Esta espada realmente talló la extraña piedra que nutría la flor de resurrección Hyūyō desde donde estaba encajada en el acantilado. La persona que vino fue Yang Hyuge. Después de llegar a la edad adulta, los ojos de Yang Hyuge eran un poco fríos. Rara vez mostraba alguna emoción, ni siquiera fruncía el ceño. Cuando Yang Hyuge sacó su espada espiritual, pudo ver un retorcido patrón escarlata serpenteando desde su puño, enrollándose alrededor de toda su mano derecha en un instante. Este era el signo revelador de un demonio del corazón. Se extendía desde el centro del pecho, justo sobre el corazón, hasta la punta del dedo anular, donde enredaba la vena del corazón. Ahora, Yang Hyuge había entrado en el valle lleno de miasma por su cuenta y el poder espiritual que había estado protegiendo su cuerpo fue erosionado por el aire fétido. Su demonio del corazón aprovechó la oportunidad para tratar de arrastrarlo al abismo. Dejando que el demonio del corazón continuara supurando, Yang Hyuge no se detuvo ni un momento. Montó su espada para atravesar miles de li, solo para llegar a un ataúd de cristal. ¡Ay! He venido a verte. He encontrado una flor para ti. Si despiertas, creo que te gustará mucho. Sus ojos mostraban una rara suavidad, y habló a la persona que yacía en el ataúd con una voz suave. Yang Hyuge se inclinó, acariciando con sus finos dedos las antiguas runas del ataúd de cristal. El patrón del demonio del corazón ya había llegado a la punta de sus dedos. Continuó hablando sin darse cuenta. Sin embargo, el único uso de esta flor parece ser el de parecer bonita. ¿Dónde debo ir a buscarla? No supo cuándo,
pero sus ojos se llenaron de un color dorado oscuro, como si hubiera sido completamente tomado por su demonio del corazón, dejando solo paranoia y delirio. Chui abrió los ojos de repente, despertó del sueño, mirando aturdido la cortina de gasa blanca que había sobre él. Una capa de niebla le nublaba la vista y sus ojos enrojecían. Las emociones arrastradas desde el sueño casi estallan. Afortunadamente, solo era un sueño. Yang Hyuge todavía estaba bien ahora. Chui se estaba consolando, pero se dio cuenta de que la habitación estaba demasiado silenciosa. Él era el único aquí. Yang Hyuge, ¿dónde estaba la gente? ¿Qué pasó con Yang Hyuge y los otros? Chui saltó de la cama, corriendo hacia la puerta. Sus pensamientos eran un poco confusos. Debido a su ansiedad, le fue difícil distinguir entre los sueños y la realidad por un tiempo. Clac. En ese momento, la puerta de madera de la habitación se abrió de un empujón y regresó la otra persona que tenía la llave de la habitación. La luz del exterior de la habitación cayó sobre Chui, parándole en seco. Vio a Yang Hyuge, vestido de negro, de pie en la puerta con una mano detrás de la espalda mientras la otra mantenía la puerta abierta. Cuando levantó la mirada, se fijó en los ojos llorosos de Chui, y no pudo evitar sentirse turbado. ¿Qué te pasa?, preguntó suavemente Yang Hyuge. No había pasado tanto tiempo desde que se fue, ¿verdad? La puerta tampoco estaba rota, así que nadie más debería haber entrado aquí justo ahora. Mientras esperaba la respuesta de Chui, Yang Hyuge pensó en todo tipo de escenarios posibles. Después de que Chui viera a esta persona, finalmente fue capaz de separar sus sueños de la realidad. No le importó avergonzarse a sí mismo en ese momento, y le preguntó a Yang Hyuge, ¿a dónde fuiste hace un momento? Aquí. Yang Hyuge estiró la mano escondida detrás de su espalda, pasando lo que sostenía a Chui, diciendo en tono cauteloso, solo fui a comprar tangulu para ti. Este palo de tangulu era grande y rojo, con una capa de azúcar dorado claro como el cristal a la luz del sol. Solo con mirarlo, se podía saber que sería dulce. Un vendedor de tangulu pasaba por aquí mientras dormías, así que bajé a comprarlo primero. Chui era adicto a los dulces desde niño, y le gustaba mucho comer cosas así. Después de recibir el tangulu de Yang Hyuge, Chui parpadeó, tratando de deshacerse del dolor en sus ojos. ¿Por qué, quería preguntarte, ¿por qué estás llorando?, preguntó finalmente Yang Hyuge. Chui, tengo arena en los ojos. Yang Hyuge, y saliste corriendo de la cama sin ponerte los zapatos. Los dos hablaron casi al mismo tiempo, haciendo que la mentira que Chui usó para encubrirse fuera más que inútil. Chui, Yang Hyuge lo miró en silencio por un momento, sin presionar demasiado, pero con una expresión muy seria. Adivinó, si alguien te estuviera intimidando. Chui no pudo ocultarlo más. Tuve un mal sueño. Los sueños no son reales, así que no puedes tomarlos en serio. Incluso tuviste un sueño sobre convertirte en el espadachín número 1 del reino Yunua antes. Yang Hyuge ofreció una rara palabra de consuelo. Tomémoslo como consuelo. Chui no quería seguir hablando de sueños. Levantó la mano que sostenía el tangulu y lo llevó a la boca de Yang Hyuge. ¿Quieres un poco? Solo los niños comerían este tipo de cosas. Yang Hyuge estaba a punto de negarse. Te daré el primer bocado. Chui dijo. El primer bocado de tangulu era el más dulce. Las palabras que Chui había dicho una vez pasaron por la mente de Yang Hyuge. Después de un momento, bajó la cabeza de una manera torpe, y tomó el primer bocado de tangulu. La dulzura se extendió por toda su boca. Este tipo de dulce para niños no estaba nada mal. Yang Hyuge pensó para sí mismo. El autor tiene algo que decir. Yang Hyuge, no lo comeré, es para mí Chudidi. Chui, ¿quieres un poco? Notas al pie de página. 1. Modismo, utilizado para indicar que alguien está sacando un tema delicado. 2. Espinos confitados. Capítulo 6. Mientras Yang Hyuge y Chui estaban en la puerta, oyeron una conmoción en la habitación contigua. Liu Beimin empujó la puerta y salió. Ya se había quitado la túnica de la secta Tianzuan y vestía ropas blancas y sencillas. Las muñequeras negras fueron sustituidas por prácticas envolturas de tela. Sidi, es hora de cenar. Antes del establecimiento de fundación, aún no podrían ayunar, por lo que todavía necesitaban comer. Aunque Liu Beimin no sabía cómo llevarlos a jugar, tuvo en cuenta estos puntos importantes. Ya vamos. Chui respondió antes de recordar que aún estaba descalzo. No podía salir así que le pasó el tangulu que tenía en las manos a Yang Hyuge. Sosténme esto. Yang Hyuge se paró en la puerta con el tangulu y se encontró con la mirada sorprendida de Liu Beimin. Yang Hyuge apartó la mirada y explicó, le gusta comer este tipo de cosas,
así que tuve que comprarle un montón. Liu Beimin asintió, anotando las preferencias de sus 2 CDs. Vale, les compraré algunos más tarde. Yang Hyuge negó, yo no como estas cosas. Ai es exigente, así que se lo compraré. Gracias, Liu Xixion. Al oír lo que dijo, Liu Beimin no pudo evitar suspirar. Son muy buenos hermanos. Son muy unidos. Yang Hyuge se quedó un poco sorprendido cuando escuchó esto, y asintió con la cabeza. Al menos, ese es el caso por hoy. ¿De qué están hablando? En ese momento, Chui había terminado de ponerse los calcetines y los zapatos. Se arregló y salió para escuchar la respuesta de Yang Hyuge. Liu Beimin estaba a punto de hablar, pero oyó que Yang Sidi, a su lado, hablaba primero. Solo de que eres un comedor quisquilloso. Liu Beimin, no es cierto. Solo estaban hablando de su relación fraternal, ¿verdad? ¿De dónde salió lo de ser quisquilloso con la comida? Chui fingió que nunca había preguntado, cambiando hábilmente a otro tema. ¿Deberíamos ir a cenar ahora? La cena fue en el restaurante de al lado de la posada Yunluo. Los salones privados estaban todos llenos, así que tuvieron que sentarse en el comedor del segundo piso. Liu Beimin colocó una barrera insonorizante a su alrededor para bloquear el ruido circundante antes de preguntarles a los dos. ¿Hay algo que no puedan comer? Ai no come nada que sea picante o amargo, dijo Yang Hyuge. Al oír a Yang Hyuge enumerar sus preferencias alimentarias, Chui no pudo evitar lanzar una mirada en su dirección. Lo pensó detenidamente y recordó las preferencias de Yang Hyuge también. No come alimentos agrios. Yang Hyuge levantó las cejas sorprendido. Dudó en hablar, pero al final no dijo nada. ¿Cómo lo sabía Chui? Obviamente, antes no comían mucho juntos. Liu Beimin pidió los platos. No había mucho que hacer en el tiempo que tardaba el camarero en traerles la comida, y sentarse en silencio sería un poco aburrido. Lo pensó un poco y luego habló de la secta Tianzuan con sus nuevos CDs. Esta tarde, el anciano Min me envió un mensaje. Dijo que si consiguen que 20 nuevos discípulos se unan a la secta Tianzuan en los próximos 2 días, podremos volver a la puerta de la montaña. Liu Xixion, en el pasado, hubo muchas personas que entraron en la secta Tianzuan durante la selección de las grandes sectas inmortales. Chui tenía un poco de curiosidad. Recordó que, durante la selección en su última vida, hubo un total de 15 discípulos que entraron en la secta Tianzuan. Entre las 5 grandes sectas inmortales, aparte de la secta Boti, la secta Tianzuan era la que menos reclutas tenía. En el pasado, había unas 20 o 30 personas. Liu Beimin respondió, el Dao de la espada no era fácil. Si alguien no podía alcanzar la cima de la montaña inmortal en los primeros 2 o 3 días, era obvio que su talento no era suficiente. Ningún trabajo duro lo compensaría. Sería mejor que esos discípulos fueran al Palacio Fuyao, a la secta Qingling o a la secta Yuzhou para cultivar la medicina, el arte o el control de bestias. El anciano Min también dijo que cuando llegues a la secta, te reunirás con el jefe de la secta para hablar de los campos medicinales. La secta Tianzuan ocupa un área grande. Si necesitas espacio, no estamos peor que cualquiera de las otras sectas inmortales. Al escuchar lo que Liu Beimin dijo, Chui recordó que desde que su raíz espiritual había cambiado, iba a cambiar de ser un cultivador de espada a uno medicinal. Esto hizo que Chui se sintiera algo complicado. No sabía qué pasaría con él después de unirse a la línea de cultivadores medicinales de la secta Tianzuan. En su última vida, Chui nunca vio a ninguno de los cultivadores medicinales de la secta Tianzuan. Eran incluso más reservados que los cultivadores espada, por no mencionar que los cultivadores de espada de la secta Tianzuan rara vez buscaban médicos para recibir tratamiento. Las heridas y enfermedades menores se curaban solas, mientras que los problemas más graves se resolvían con unos días de descanso y píldoras del Palacio Fuyao. Liu Beimin era un buen Xixion. Estaba haciendo todo lo posible para presentar la secta Tianzuan a sus 2 CDs. Era una pena que la vida de un cultivador de espadas fuera demasiado aburrida. Descubrió que realmente no quedaban muchas cosas interesantes de las que hablar. De sus 2 CDs, uno conocía la secta Tianzuan desde hacía mucho tiempo, mientras que el otro tenía poco interés en los asuntos de la secta. Afortunadamente, este restaurante era bastante rápido a la hora de servir la comida. Antes de que Liu Beimin se quedara sin nada que decir, la mesa se llenó de deliciosos platos. No hables mientras comes o duermes. Cuando los 3 terminaron de cenar, ya había anochecido. Decenas de miles de farolillos adornaban los aleros. Su luz parpadeante hacía que la ciudad brillara como el día. Las calles de Jichen seguían muy animadas. Liu Beimin volvió a preguntar,
¿quieres salir un rato? Tras recibir una respuesta negativa, llevó a sus 2 CDs de vuelta a la posada Junwo para descansar. Justo cuando estaban a punto de llegar a la entrada de la posada, oyeron un alboroto procedente del otro lado de la calle. «Déjenme pasar. Por favor, todos. Déjenme pasar», gritaba una voz aterrorizada. Antes de que pudieran ver nada, el sonido llegó primero. «¿Qué ha pasado?». Chui miró con suspicacia el origen de la conmoción. Observó cómo la calle, que seguía abarrotada de gente, se dividía de repente por la mitad. Los que se abrían paso se apresuraban a esquivar, sus movimientos caóticos, como si algo estuviera alborotando. De repente, esa cosa giró bruscamente, volando directamente en dirección a Chui y los demás. «¡Ay, ten cuidado, Sidi, ten cuidado!». Las 2 voces preocupadas sonaron casi al mismo tiempo. Yang Hyuge agarró primero la mano de Chui, tirando de la otra detrás de él para protegerlo. Entonces, Liu Beimin formó un sello superíndice 1 con ambas manos, lanzando rápidamente una barrera defensiva frente a ellos. ¡Boom! El fuerte sonido reverberó a través de la barrera como un tambor, retumbando dulcemente en el encantamiento sobre sus cabezas. Al momento siguiente, se formó un agujero en la barrera y aquella cosa cayó dentro. La cara de Liu Beimin cambió drásticamente. Estaba a punto de desenvainar su espada cuando vio que Yan Sidi, a su lado, levantaba la mano y atrapaba la cosa que caía. El rostro de Yang Hyuge era sombrío. Bajo la luz parpadeante, sus ojos parecían un poco más fríos. Justo ahora, esta cosa imprudente estaba a punto de golpear a Ai. La agitación llegó a un abrupto final, y Chui asomó media cabeza desde detrás de Yang Hyuge, mirando con curiosidad la cosa que tenía en sus manos. Solo medía unos 30 centímetros, tenía largas orejas y un par de ojos negros que parecían un poco apagados bajo la luz. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje esponjoso y blanco, y tenía una larga cola. En ese momento, su cola estaba atrapada en el puño de Yang Hyuge, y lo miraba desde arriba. ¿Qué clase de bestia espiritual es? Chui no podía reconocerla. Parece un poco extraño. Es casi como un conejo espiritual, pero sus colas no son tan grandes como las de este. Liu Beimin tampoco pudo reconocerlo. Buguji. Buguji. Después del shock inicial de ser atrapada, la bestia espiritual no identificada en la mano de Yang Hyuge empezó a forcejear agitando su cola, pero con lo larga que era su cola, solo acabó agitándose de un lado a otro, pareciendo como si estuviera en un columpio colgando del puño de Yang Hyuge. Yang Hyuge frunció el ceño profundamente, su disgusto claramente visible. Al ver esto, Liu Beimin tomó la iniciativa de decir, «Yan Sidi, ¿por qué no me lo das?». Sin embargo, no esperaba que en el momento en que Yang Hyuge lo soltara, la bestia espiritual de pelo blanco se escabullera con una velocidad asombrosa. Liu Beimin se quedó atónito. Estaba claro que lo había estado sujetando hace un momento. «Buji. Buji». El grito de la bestia espiritual resonó alegremente. Yang Hyuge se giró con una expresión sombría para ver esa cosa frotándose contra la mano de Ai, su familia. Se aferró al brazo de Ai usando tanto sus extremidades como su cola. Su pelaje es bastante suave. No había ira en el tono de Chui, solo un poco de sorpresa. Sin embargo, no sabía si estaba imaginando cosas, pero después de que la bestia espiritual de pelo blanco saltara a sus brazos, sus ojos parecían haber brillado intensamente. Parecía extraordinariamente ágil, sin ningún atisbo de la lentitud de antes. «Vamos a convertirlo en una bufanda entonces». Yang Hyuge resopló fríamente. Antes de que la bestia espiritual de pelo blanco pudiera ser convertida en bufanda por Yang Hyuge, una voz audaz sonó desde detrás de ellos. «Siento mucho que mi mascota te haya causado problemas». «Lo siento». Chui reconoció esta voz como la persona que estaba gritando en la calle antes. «Toma. Ten más cuidado la próxima vez». Chui estiró hacia él el brazo al que se aferraba la bestia espiritual de pelo blanco. «Buji. Bugu». La bestia espiritual de pelo blanco se aferró al brazo de Chui y se negó a bajar. La persona que había perdido a su mascota espiritual era otro chico joven como ellos, de solo unos 13 o 14 años. Estaba muy avergonzado por las acciones de su mascota espiritual, gritando con las orejas rojas, «Tuan Tuan. Bájate. No puedes aferrarte a extraños al azar. Buji. Buji». La bestia espiritual de pelo blanco miró al joven y sacudió la cabeza inteligentemente hacia él. El chico estaba un poco enfadado, pero también un poco triste. «Eres tan desobediente. Ya no me quieres como amo, ¿verdad? Está bien si antes no dormías obedientemente,
pero ahora has empezado a correr por las calles y a causar problemas. Ahora tenía que ir uno por uno a disculparse con todos esos otros cultivadores. Finalmente lo encontró, y resultó no ser nada bueno. Buji, al oír esto, la bestia espiritual de pelo blanco soltó de mala gana el brazo de Chui y volvió hábilmente al hombro del chico. Frotó su cabeza contra la mejilla del chico íntimamente. El chico fue rápidamente engatusado y se disculpó de nuevo. Tuan Tuan te ha causado problemas. Te lo compensaré, no es ninguna pérdida para nosotros. Chui pensó durante un rato. Aparte de romper la barrera defensiva de Liu Xixian, esta bestia espiritual de pelo blanco realmente no hizo nada. Compañero daoísta Liu. No esperaba encontrarte aquí. Una voz que sonaba sorprendida vino desde atrás. Esta persona estaba vestida con las túnicas rojas y blancas de la secta Yuzhou, compañera daoísta Le. Liu Beiming giró la cabeza. Al ver que se trataba de una conocida, su expresión se suavizó mientras la saludaba. Lo siento mucho, se trata de uno de los nuevos discípulos de nuestra secta Yuzhou. Todavía no ha aprendido la técnica de control de bestias, y mima demasiado a su mascota espiritual. Te ha causado problemas. Le Changjin, una discípula de la secta Yuzhou, explicó. Liu Beiming comprendió, un nuevo discípulo, felicidades. Conseguir un nuevo discípulo el primer día de la selección era un acontecimiento feliz. Felicidades a ti también. Le Changjin estaba de buen humor. Ella originalmente pensó que perdiendo a Chui, con su raíz espiritual de madera innata, no conseguirían nada bueno hoy. Inesperadamente, por la tarde, un discípulo con una raíz espiritual innata de agua que amaba a las mascotas espirituales también llegó a la cumbre. He traído a mi Siri a la posada para que descanse. Todavía no ha practicado Inedia, así que no podía quedarse en la cima de la montaña. Yo también. Liu Beiming empatizó como alguien que también tenía la tarea de cuidar de su Siri. Una vez resuelto el malentendido, el grupo regresó junto a la posada Yunlu. Por el camino, Chui se enteró de que el chico se llamaba Jun Jian Miao. Jun Jian Miao también fue un cultivador con mucho talento en su última vida. A la edad de 18 años, entró en un reino secreto para entrenarse e hizo con éxito un contrato con un zorro de 9 colas de sangre pura. Desde entonces, su reputación era tan grande como la de Yang Hyuge y a menudo era tema de conversación. Sin embargo, ahora mismo, al igual que Yang Hyuge, Jun Jian Miao seguía siendo un niño. Atravesaron las puertas de la posada Yunlou sin darse cuenta de que el hombre de rojo les observaba pensativo desde las sombras. Resultó ser un cuerpo puro. No me extraña que el heredero de la familia ya no notara nada. Es realmente interesante que haya podido descubrir semejante secreto. El hombre de rojo rió entre dientes. Se dio la vuelta y desapareció en el aire, con rastros de fuego de zorro parpadeando tras él. Chui y Yang Hyuge regresaron a su habitación. Chui seguía pensando en el asunto y no pudo evitar suspirar. Nunca pensé que la mascota espiritual de Jun Jian Miao sería capaz de atravesar la barrera de Liu Xixian con solo un cultivo de primer nivel. Es bastante impresionante. Es una bestia nube blanca. Son buenas atravesando formaciones, pero no tienen cerebro. Tienen temperamentos simples y solo actúan por instinto. Después de que Yang Hyuge terminara de explicar, recordó la apariencia de la bestia nube blanca frotándose contra el brazo de Chui y se sintió disgustado. Es realmente buena actuando coquetamente. Es muy linda, dijo Chui. Yang Hyuge, de todas formas no sirve de mucho. ¿Viste cuántos problemas causó hoy? Yang Hyuge limpió sin piedad el tinte rosado de las gafas de Chui. Tienes razón. Debe haber sido muy embarazoso para Jun Jian Miao. Persiguiendo su mascota espiritual por todas las calles y limpiando su desorden. Yang Hyuk no quería continuar con este tema, así que dijo, se está haciendo tarde. Deberías irte a dormir. Chui había dormido por la tarde y había tenido una pesadilla, así que no estaba muy cansado. Pero, Yan Yoga no descansó a esa hora, así que ya debería estar agotado. De acuerdo, vayamos a la cama primero. Con ese pensamiento, Chui asintió, y luego preguntó, ¿querías dormir a la derecha o a la izquierda? Los ojos de Yang Hyuge estaban llenos de confusión. ¿Qué has dicho? Chui respondió con naturalidad. Olvidé mencionar que solo hay una cama en la habitación. Te preguntaba si querías dormir en el lado derecho o el izquierdo. Por supuesto, Yang Hyuge sabía que solo había una cama, así que no pensaba usarla. Después de todo, realmente no necesitaba dormir. Pero según las palabras de Chui, parecía que no le importaba dormir con él.
si no estás acostumbrado, puedo pedirle al posadero que traiga un pequeño sofá. Viendo que Jang Hyuge no respondía por un rato, Chui asumió que no estaba acostumbrado a compartir la cama con otros. No es necesario. Jang Hyuge solo habló ahora, su voz más lenta que de costumbre: tomaré el lado izquierdo. Era solo otro lugar para meditar. No quería tener que explicarle a Chui por qué no necesitaba dormir. Jang Hyuge pensó para sí mismo. Después de apagar la lámpara, no quedaba luz en la habitación y se volvió completamente negra. En la cama, Chui estaba tumbado en el lado derecho, mientras que Jang Hyuge estaba tumbado en el izquierdo, manteniendo una distancia de 3 chi entre ellos, un poco más lejos, y los dedos de Jang Hyuge colgarían en el aire. El poder espiritual fluía a lo largo de los meridianos de Jang Hyuge, pero en este momento estaba un poco distraído. El sonido de la respiración cercana de Chui llenaba sus oídos. Aunque la habitación estaba en silencio, Jang Hyuge podía decir que Chui no estaba dormido. Quizás tenía miedo de tener otra pesadilla. Cuando este pensamiento pasó por la mente de Jang Hyuge, recordó los ojos llorosos de Chui aquella tarde, y las comisuras de sus labios se curvaron involuntariamente. No sabía qué clase de pesadilla podía hacer que Chui entrara en pánico de esa manera. La próxima vez que volviera al reino Junin, tendría que traer un trozo de jade espiritual que le ayudara a calmar su mente. Pensándolo de esta manera, regresar al reino Junin no le molestaba tanto a Jang Hyuge. Hoy no había guerras frías ni peleas, solo paz. Tal vez podrían acercarse un poco más de ahora en adelante. Jang Hyuge pensó para sí mismo: sería mejor si siempre fuera así. Notas al pie de página. 1. Como los signos de mano de Naruto.